A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una noche en Viena, un violinista italiano ofreció un concierto que electrizó a todo el público. Concluida la intervención, un extraño silencio llenó el escenario y una quietud, una parálisis misteriosa se apoderó de todos los concurrentes, incapaces de moverse, incapaces de aplaudir. El violinista se levantó e hizo escuchar sus pasos sobre el tablado mientras se dirigía al camerín. Medio minuto después, alguien del público pudo romper el hechizo. Empezó a aplaudir en forma tímida, y al conjuro de aquel sonido se desató una cascada de aplausos y de vivas que duraron varios minutos y que todavía resuenan en aquel escenario. El violinista era el más grande de aquel momento, y el más grande de todos los tiempos, Niccolò Paganini. Y aunque sus conciertos siempre abrumaban por su belleza y espectacularidad, aquella noche en Viena había roto todos los límites del asombro. Al día siguiente, un crítico escribió en un periódico de la ciudad: Solo digo la verdad. Cuando Paganini tocaba, vi claramente a su lado la imagen siniestra de Satanás que sonreía y le explicaba cómo embrujarnos con la melodía. El fanatismo de la época afirmó inclusive que Paganini no había nacido de madre, sino de Lucifer, que no aparecía registro de su nacimiento. Paganini, con alguna sonrisa de satisfacción, tuvo que demostrar en forma pública, con testigos y notarios, que sí tenía madre, que vivía en Génova, que él había nacido de la misma forma que habían nacido inclusive los que creían en el demonio. Y el artículo que originó la leyenda se publicó un día como hoy, 29 de marzo de 1828, y desde entonces hubo el rumor del pacto de Paganini con el demonio. En Paganini se conjugaron la música, la habilidad, la técnica, todas las aventuras y todas las leyendas. Pero esa es otra historia. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador es el segundo país de la región que más cocaína incauta. Juicio político a Lasso genera presentación de decenas de amicus curiae. Expreso Escolar amplía su servicio desde la estación Guamaní. En el segmento de opinión, la atención a las personas con enfermedades raras, un cambio hacia la inclusión. En política internacional, el reto económico. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, ocupados en la coyuntura. Rafael Ollarte, juicio político y doble rasero. Noticias del día. Ecuador es el segundo país de la región que más cocaína incauta. La cantidad de drogas que incautan las autoridades es uno de los indicadores del nivel de penetración del narcotráfico en Ecuador. Entre 2019 y 2022 la cifra pasó de 88 a 201 toneladas, es decir, se incrementó en 128%. Cerca del 90% de esas incautaciones son de cocaína, según los datos de la Policía Nacional. Insync Crime, organización especializada en crimen organizado, hizo un balance de las incautaciones de esta droga en Latinoamérica durante el 2022. Según esos datos, Ecuador es el segundo país de la región que más cocaína incauta. El año pasado la policía decomisó 176 toneladas de este alcaloide. Solo Colombia supera esa cifra con 671 toneladas decomisadas en el 2022, mientras que en el tercer lugar en esta lista es Panamá con 108 toneladas. Para su análisis, Insync Crime dividió a los países de la región en tres: productores de cocaína, de tránsito y de tránsito secundario. Los productores son Colombia, Perú y Bolivia. Ecuador se ubica en la lista de los países de tránsito. Y eso significa que Ecuador incautó más cocaína que los dos países que más producen este alcaloide, luego de Colombia. Crisis Group, organización que se dedica a prevenir conflictos armados, advirtió que el aumento del flujo de droga a través de Ecuador ha traído consigo un aumento de la violencia. Esto coincide con la tesis del gobierno de Ecuador. La tasa de homicidios del país prácticamente se duplicó en el 2022 por segundo año consecutivo.
El gobierno lo atribuye a la guerra de las bandas narcodelictivas. El juicio político a Lasso genera presentación de decenas de amicus curiae. Más de una decena de amicus curiae han llegado a la Corte Constitucional desde el 25 de marzo de 2023 en el caso del juicio político al presidente Guillermo Lasso, que impulsa un sector de la oposición en la Asamblea Nacional. Entre los escritos ingresados en la Corte Constitucional hay escritos a favor y en contra. El amicus es un recurso constitucional que permite que terceras personas ajenas a un proceso ofrezcan opiniones para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución final. Con este recurso también se puede aportar elementos para que el magistrado tome una decisión. La decisión de aceptar o no a trámite los amicus curiae les corresponde a los magistrados Richard Ortiz y Ali Lozada, sustanciadores del caso. Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, explicó que la Corte tiene que considerar los escritos, leerlos y valorarlos, y si fuera el caso, acogerlos para emitir su opinión, pero aclaró que no son vinculantes. Para la Corte, lo único que es vinculante es la norma constitucional y su conciencia, expresó el abogado del presidente. Entre los pedidos de amicus para la Corte Constitucional que inadmita el trámite de interpelación están la Cámara de Industrias, abogados, constitucionalistas, docentes, representantes de organizaciones sociales, entre otros. Expreso Escolar amplía su servicio desde la estación Guamaní. La empresa de pasajeros de Quito informa a la ciudadanía que desde hoy, miércoles 29 de marzo del 2023, ampliará el servicio de Expreso Escolar desde la estación de Guamaní, atendiendo el pedido de moradores y estudiantes de ese sector de la ciudad. A partir de esa fecha existirán dos rutas que transportarán a los estudiantes desde Guamaní en los siguientes horarios y rutas: 06 horas 5 Guamaní Elegido, conexión con el trolebús, y 6 horas 15 Guamaní Elegido, corredor Ecovía. Según la coordinación de operaciones de la empresa, en los últimos días grupos de moradores de Guamaní solicitaron a las autoridades de la institución la ampliación del servicio con el fin de que más estudiantes sean beneficiados y puedan movilizarse con mayor comodidad a sus planteles educativos. Danilo Rodríguez, gerente general de la empresa, comentó que la actual administración está trabajando para mejorar el servicio y atender a los principales requerimientos de los usuarios. Entre otras cosas, dijo que se ampliaron las horas de servicio en los días ordinarios y los sábados. Se pusieron en operación nuevos circuitos. Se habilitó el servicio Expreso Escolar, que es exclusivo para la movilización de estudiantes. Hemos tenido mucho éxito entregando el servicio preferencial a los estudiantes de Quito por medio del Expreso Escolar. Ese éxito ha hecho que la ciudadanía de Guamaní demande la ampliación del servicio, por lo que desde este 29 de marzo aumentaremos un bus más para que atienda la demanda existente, señaló. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este miércoles estuvo Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, para hablar sobre la situación vial del país. Y bueno, ¿qué nos podría comentar sobre el estado de las vías, especialmente en este sector en Alausí? Esta vía que vimos ya en muchos noticieros, en muchas imágenes, que se hundió, un tramo se hundió. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, ¿cómo está actuando también desde el MTOP para solucionar esta situación? Yo viajé el domingo en la noche hacia Alausí. Junto con el secretario de Gestión de Riesgo, Cristian Torres, fuimos los primeros en arribar al sitio y estuvimos desde hora de la madrugada atendiendo a nuestros hermanos en Alausí y coordinando acciones y actividades. En espera, obviamente, del día lunes en la noche, el arribo del presidente de la República, tal como lo hizo en horas de la noche. La vía estatal, la E35, desde Riobamba al llegar a Alausí, efectivamente desde el mes de diciembre comenzó a mostrar ciertas grietas, pequeñas fisuras que son normales a lo largo y ancho del país, ¿no? Pero eventualmente, ya en el mes de febrero y marzo, comenzamos a tener asentamientos un poco más repetitivos,
y para el mes de marzo un asentamiento mucho más grande, alrededor de 1 metro, y es público y notorio en las imágenes que han circulado en redes sociales. Por precaución, nosotros como METOP cerramos la vía el 16 de marzo. Esta es una decisión importante porque a nadie le gusta que se cierre la vía de acceso a la ciudad. Esto hay que decirlo. Y ciertamente luego de eso, Fuerzas Vivas, el gobernador, los alcaldes, etcétera, tuvieron varias reuniones con nuestros equipos para poder, para exigir también decisiones sobre el arreglo y reconectar la vía y los trabajos, e iniciar trabajos sobre ese tramo de alrededor de 120 metros en la vía. Solamente para que tengan una idea, este tramo se ubicaba en la parte alta, muy arriba, ¿no es cierto?, donde se inició este deslave. ¿Okay? El deslave no se provoca por el hundimiento de la vía. La vía es una infraestructura más afectada por una falla geológica. ¿Okay? Esa vía, más vías hacia abajo, habían unas vías provinciales, cantonales, estadios, etcétera, ¿no? Y obviamente las viviendas con las personas. Entonces, la vía es parte de la infraestructura que estaba o que fue afectada también por este terrible evento. Si hubiera ingresado a trabajar en la vía, quizás se hubiera desencadenado un tema mayor con anticipación. Segundo, usted no puede cuantificar esto a no ser que tenga un estudio. Entonces era imposible cuantificar la magnitud de lo que sucedió. Y tercero, no creo que existan una obra o obras que puedan haber mitigado en este momento y puedan haber aguantado un deslizamiento de esa magnitud. Yo he calculado que existen ahí unos entre 2.5 y 3 millones de metros cúbicos de material pétreo que se deslizó. Esto es como 200.000 volquetas de tierra. Imagínese usted la cantidad, ¿no? Y habrá que determinar en el momento. Entonces, usted no tiene una obra de mitigación que pueda usted, no sé, apuntalar una montaña. Eso no existe. Ahí lo que existe es temas de prevención, evacuación, reubicación, y eso tiene que ver con el uso y control de suelos por parte del municipio, tiene que ver con actividades que por el COTAD son competencia de los gobiernos autónomos municipales. ¿Ok? El gobierno interviene, el gobierno ayuda, el gobierno sí está bien, pero tenemos que nosotros asumir nuestras responsabilidades, ¿no es cierto? También en Radio Sucesos estuvo Johan Coronel, subsecretario de Preparación y Respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgos, y habló acerca del grave deslave que sucedió en Alausí. Veamos la nota. Y señor subsecretario, ¿y qué posibilidades, pese al tiempo que ha pasado, qué tan posible es que se pueda encontrar personas con vida todavía? Realmente las posibilidades son escasas, son pocas. Es diferente cuando nosotros damos una respuesta, como le decía, tenemos nosotros nuestros equipos USAR, son 9 equipos que se ha conformado y que cuenta el país con 534 rescatistas, de los cuales más de 300 están acá, de los equipos de Guayaquil, Cuenca, Quito. Ayer arribó Machala, está Manta también arribando. Entonces, ellos lo que hacen es, primero, las primeras 72 horas tenemos nosotros más opciones de poder encontrar personas con vida. Y lo que le hacía la comparación es que en el caso de un sismo, por ejemplo, recién acabamos de tener un sismo, no pasaba creo que una semana del sismo que tuvimos en las afectaciones en Machala, en las provincias del Oro, Soy, Guayas, y en el sismo, por ejemplo, las estructuras colapsadas, pueden caer paredes, pueden caer losas, columnas, y en ese sentido podemos tener nosotros espacios que puede tal vez albergar la vida de las personas. Pero en el caso del deslizamiento como tal, son más de 2 millones de metros cúbicos los que se han bajado de la montaña, que han destruido totalmente las viviendas. Entonces,
siendo realistas, las probabilidades de encontrar personas con vida son cada vez menores, pero los esfuerzos se los está realizando siempre con esa visión de recuperar personas que posiblemente podrían estar atrapadas y que podríamos todavía tener la esperanza de encontrarlas con vida. Hay unos plazos fatales que se anunciaron desde hace meses de lo que estaba ocurriendo en esa zona que al final terminaron causando esta tragedia. El 9 de diciembre se reportó un hundimiento en la vía de 35. Esa fue la primera alerta. Después, en febrero, el 17, hubo un informe sobre las amenazas en Alausí. 5 grietas y la Panamericana, ya viviendas reportaban cuarteaduras. Luego, esto fue el 17 de febrero, el 19 de febrero se emite una alerta amarilla en el área de 250 hectáreas aproximadamente, agravado todo por el invierno. El 11 de marzo, la Secretaría de Gestión de Riesgos envió documentos recomendando la evacuación de la población. El 11 de marzo, la tragedia ocurre el 26 de marzo. ¿Qué pasó de ahí? ¿Quién debía evacuar? ¿La gente per se, el municipio, o debía ir el gobierno a hacer la evacuación forzosa? Sí, muy bien lo menciona Milton. Desde el mes de diciembre que tuvimos esta alerta, conjuntamente con el Instituto Geológico del Ecuador, con la universidad, con la SPOL y la Secretaría de Gestión de Riesgos, se hicieron los análisis y los estudios que determinaron ya un polígono para que, en el cual se declaró, como bien lo menciona, el 19 de febrero, una alerta amarilla. Nosotros con esto comunicamos a las autoridades. Esto de acá es un trabajo conjunto. Las autoridades locales tienen que ejecutar los procesos de evacuación si la Secretaría de Gestión de Riesgos así lo indica. Hicimos conocer a todas las autoridades e incluso también en Milton, el día del evento, también se hizo actividades de evacuación. La alcaldía estuvo ahí, por eso es que, por ejemplo, la ciudadanía indicaba, sí nos dijeron, y muchos se evacuaron, pero había otras personas que lamentablemente no quisieron evacuar, decían no, en la tarde ya salimos, y no salieron entre 80 y 100 personas previo a lo que pasó en la noche del evento. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que fortalecer temas de gestión de riesgos desde la parte local. No solamente es responsabilidad del gobierno central, nosotros cumplimos con nuestro trabajo, generamos las alertas. Guillermo Chiang, en Radio Sucesos, la mañana de este miércoles, él es gerente general de Banecuador, habló acerca de los créditos, proyecciones y situación de Banecuador. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo está la situación de Banecuador, más allá de esta noticia que salió la semana pasada? ¿Qué está pasando con Banecuador? Con respecto a su pregunta, Verónica, es verdad, el año pasado Banecuador registró pérdidas contables por 110 millones de dólares. El motivo por el cual se registraron esas pérdidas contables es porque Banecuador, esta administración, tomó una decisión de sincerar cifras e hicimos nosotros unas provisiones adicionales. Para que tenga usted presente, Verónica, el año pasado Banecuador hizo provisiones para cartera incobrable, para cartera vencida, por 180 millones de dólares. Esas provisiones por 180 millones de dólares causaron esa pérdida contable de 110 millones de dólares. Es decir, que si no se hubiera hecho esa sinceración de cifras, Banecuador hubiera tenido sin ningún inconveniente la capacidad como para cubrir todos sus costos y gastos, ¿sí? Eso es importantísimo aclarar. Esto fue una decisión de esta administración para sincerar cifras del balance del banco por producto de una cartera, sí, definitivamente vencida, mal colocada en años anteriores.
Bueno, muy importante aclarar esto con el gerente general de Banecuador. Ahora, señor Chiang, respecto a, por ejemplo, esta problemática que se está afrontando, es que el banco tuvo que condonar deudas y en otros casos, pues, ablandar las condiciones de créditos vencidos debido a esta reestructuración o refinanciamiento de préstamos. ¿Y cómo se está afrontando también esto? Y ¿qué podemos esperar de, bueno, de estas demandas también que se han hecho, ¿no?, del sector indígena tras las protestas? Verónica, efectivamente, Banecuador el año pasado, cumpliendo con el decreto presidencial, hicimos una condonación de deudas hasta $3.000. ¿Sí? Eso significó aproximadamente unos 60 millones de dólares que se condonaron en aproximadamente unas 26.000 operaciones. Esa condonación ya contaba con la debida provisión, es decir, no afectaban los resultados del banco. Sin embargo, nosotros hemos sido muy tajantes, hemos sido muy claros que una condonación adicional como la que se estaba solicitando hasta $10.000 es inviable. Eso sí, definitivamente no lo vamos a poder aceptar y no lo vamos a poder manejar. Eso significa, Verónica, aproximadamente unos $200 millones más. Ahí sí pondría en riesgo el patrimonio del banco y la estabilidad del banco. En el programa Quito TV estuvo Diana Cruz, concejala electa del Distrito Metropolitano de Quito, para hablar sobre la ejecución y puesta en práctica de su plan de trabajo. Tenemos el gusto el día de hoy de tener a Diana Cruz. Ella es concejal electa por el Distrito Metropolitano de Quito por la circunscripción Centro. Dianita, ¿cómo está? Bienvenida, ¿cómo ha pasado? Muy buenos días, David, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días con todos quienes nos acompañan a esta hora aquí en el noticiero Telesucesos. Cuéntenos rapidito, ¿quién es Diana Cruz? Claro que sí, muchas gracias, David. Bueno, soy una quiteña, tengo 34 años de edad, vivo en el barrio La Tola, soy ingeniera comercial de profesión y tengo una maestría en desarrollo. Soy una enamorada de mi ciudad, toda la vida he vivido en el centro, así que soy una enamorada de mi ciudad y estoy aquí para trabajar y al servicio de todos y todas las quiteñas. Perfecto, 34 años entonces del barrio de La Tola, el barrio de los quiques, además de los golpes del boxeo. Bueno, Dianita, cuéntenos un poco, usted es concejala ya electa por el Distrito Metropolitano, llegó por la Revolución Ciudadana, y cuéntenos un poco cómo se va a poner, qué es lo primero que se va a hacer en el Cabildo cuando se posicione el 14 de mayo, entendiendo que además una de las prioridades, una de la bandera de lucha y de campaña era el tema de la regularización de los barrios. Se va a iniciar por ahí, paralelamente a poner un poco la casa en orden. Cuéntenos un poco. Sí, querido David, muchísimas gracias. Me había faltado mencionar que fui electa por el movimiento político Revolución Ciudadana, a quien estoy muy orgullosa de pertenecer. Sí, nosotros vamos a llegar, de hecho ya hemos estado nosotros todo este tiempo preparándonos, hemos tenido reuniones con varios sectores, lo que ha permitido es que ya estemos trabajando en un cronograma de trabajo. Lo primero que vamos a llegar a hacer en el consejo y en el municipio es poner la casa en orden. Tenemos lamentablemente un municipio bastante desordenado, las instituciones están desarticuladas, no hay planes, no hay programas, cada quien tira el agua a su molino. Cuotas políticas en las empresas. Sí, o sea, en realidad es un problema. Lo que vamos a llegar es a poner en orden la casa. Una vez puesta en orden la casa, vamos a trabajar 100%. Nuestro primer ícono, bueno, el primer proyecto emblemático que vamos a tener en realidad es la regularización de los barrios. No puede ser posible que tengamos alrededor de 450 barrios a 500 que por ser irregulares no cuenten con servicios básicos. Entonces vamos con esa decisión política y esa autoridad pública de regularizar los barrios que al menos tengan más de 15 años.
pero también estamos con la política clara de no regularizar nuevos asentamientos. No podemos hacerle el juego a los traficantes de tierra que juegan con los sueños de los quiteños y de las quiteñas. Así que vamos a esa regularización masiva. Habrá barrios que por la peligrosidad en el sector en el que están ubicados no podrán ser regularizados. Va a haber un análisis individual. Así es, va a haber un análisis individual. Estos barrios van a ser reubicados, por lo que estamos pensando en hacer también una repoblación del centro mismo. Por ejemplo, desde la parte de la prefectura en la 10 de agosto hasta más o menos la Marina de Jesús hay muchos edificios que están abandonados. Vamos a entrar como lo mencionaba, con esa decisión política y esa autoridad pública para hacer que las cosas funcionen en la ciudad. Es decir, hay mucha edificación que es mucha, digamos, privada, pero va a intervenir para que estas personas de barrios irregulares puedan entrar ahí. Así es, así es. Vamos a trabajar de la mano con la empresa privada, con los barrios, con la comunidad, porque tenemos que repoblar el centro. ¿Comprando esas casas? Hay que hacer varios estudios, hay que hacer proyectos. Vamos a trabajar, como lo decía, con la empresa privada. Estamos también trabajando con la mesa de inversiones para precisamente viabilizar estos proyectos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. La atención a las personas con enfermedades raras en Ecuador es un tema pendiente que merece atención por parte de las autoridades y por la sociedad en general. Por fin se ha dado un primer paso: hacer un registro único de enfermedades raras para identificar cuántas patologías de alta complejidad existen en Ecuador y cuántas personas las padecen. El proceso se encuentra en una etapa de autorregistro, los que permite a los ciudadanos que tienen familiares con este tipo de enfermedades o asociaciones de pacientes inscribirse en la base de datos. Si bien el Ministerio de Salud anunció que este proceso finalizaría el 31 de enero pasado, ha decidido extender el plazo hasta finales de este mes, hasta el 31 de marzo. Y estas enfermedades, también conocidas como huérfanas, son aquellas que afectan a un número reducido de personas en comparación con otras patologías más comunes. En la mayoría de los casos, estas son crónicas, degenerativas y debilitantes, lo que significa que las personas afectadas pueden experimentar una disminución significativa en su calidad de vida. Y según la Organización Mundial de la Salud, OMS, existen más de 7.000 enfermedades raras y huérfanas, lo que se traduce en un 7% de personas afectadas en el mundo. Y datos de la Alianza por el Derecho a la Protección de la Salud y la Fundación para el Estudio y Divulgación de Enfermedades Raras en nuestro país estiman que aproximadamente 300.000 personas padecen de una enfermedad rara. En los últimos 15 años, el Estado ha sido el que designaba el carácter de enfermedad rara y con esa política solo están reconocidas 106 patologías, insuficiente aún. Y por eso es urgente contar con este registro y otras herramientas para poder incorporar políticas públicas efectivas que aporten el desarrollo de las personas que poseen este tipo de patologías. Las personas con estos padecimientos han sido invisibilizados por considerar que afectan a una parte mínima de la población, pero la verdad es que tanto el Estado como la sociedad deben asumir responsabilidades y compromisos para apoyar a este grupo humano de atención prioritaria. Uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas con enfermedades raras en nuestro país es sin duda la falta de acceso a tratamientos y servicios médicos especializados. Por lo general, si existen en el país, estos tratamientos son muy costosos y están disponibles solo en algunos centros médicos especializados, lo que dificulta el acceso para las personas que viven en zonas rurales o de escasos recursos. Y además, muchos de estos tratamientos no están cubiertos por los sistemas de salud públicos o privados, lo que hace que sea aún más difícil para las personas acceder a ellos. Y otro punto importante es la falta de conocimiento, sin duda, sobre estas enfermedades entre los profesionales y en la sociedad en general. Muchas de estas enfermedades son difíciles de diagnosticar y tratar, y los pacientes pasan varios años buscando un diagnóstico preciso. Y cuando llegan a determinarlo, pues se encuentran con un reducido número de especialistas para poder tratar sus dolencias. Y además, el escaso conocimiento sobre estas enfermedades crea una falta de empatía y comprensión hacia las personas que las padecen, lo que hace más difícil para ellas obtener el apoyo que realmente necesitan. Y los pacientes con enfermedades raras viven constantes retos por integrarse en la sociedad durante la etapa escolar, laboral y a lo largo de toda su vida. Se enfrentan a diversas barreras día a día. Por supuesto, la poca concientización acerca de estos problemas que conllevan sus afecciones, que van desde obstáculos físicos
hasta pues el tema de la exclusión, ¿verdad? Así que en conclusión, amigos, la atención a las personas con enfermedades raras en Ecuador es un tema que requiere el compromiso de toda la sociedad. El registro único de enfermedades no es suficiente, es una herramienta, pero ahora es lo que tenemos y es este primer paso para poder establecer políticas públicas para una atención y un abordaje integral de las personas con estas condiciones de salud, y estaremos vigilantes de que no sea lo único y que se dé correctamente. Gracias. Global Hoy con Alan Cate. El reto económico. El enfrentamiento ideológico, político, militar, comercial y diplomático que se está dando en la arena internacional por el replanteamiento de un orden que recoja los cambios y nuevas realidades que se presentan en el mundo, que constituyen un cambio de época en la medida que alteran decisivamente la relación de poder real en el mundo, se dan también en lo económico, especialmente en la moneda, por la enorme importancia psicológica y real que ésta implica para los estados y personas. La historia nos muestra cómo los diversos países o imperios que han detentado mayor grado de poder o hegemonía en sus mundos y en sus momentos, lo han hecho en significativa medida por el establecimiento de su moneda como medio de intercambio casi obligatorio en su esfera de influencia. La dracma ateniense sería en el mundo helénico mediterráneo primero y en la esfera del imperio aqueménida después tras la conquista macedónica, la moneda de cambio más extendida y aceptada, como lo sería más tarde el denario romano, de cuyo nombre reconocemos la palabra dinero, traspasada incluso a otros idiomas como el árabe dinar, para definir su moneda dentro de su ámbito. El imperio español, que tras la conquista de América accede a una enorme riqueza en metales preciosos, la plata y el oro de las Indias occidentales, logra que su real de A8 se convierta en la moneda dominante por un par de siglos, que curiosamente equivale al yuan chino de la época, medio de cambio para las transacciones comerciales entre el entonces cerrado imperio chino con los recién llegados mercaderes y comerciantes europeos. El siglo XIX verá el ascenso de la libra esterlina británica como la dominante, reflejo del creciente poder e importancia del imperio británico en el mundo. Terminada la Primera Guerra Mundial, las monedas europeas, muy golpeadas por el conflicto, ceden el paso al dólar norteamericano, reflejando el enorme poderío económico de los Estados Unidos en la economía mundial. 100 años ha durado la indiscutida hegemonía del dólar como medio de cambio, generalmente aceptado para todo tipo de transacción internacional. Desde hace algunos años, el nuevo espacio económico de la Unión Europea ha emitido una moneda que, por el respaldo de las importantes economías que la conforman, ha adquirido también mucho valor de cambio internacional, como es el euro. Como se puede apreciar, desde ese lejano real español hasta el dólar y el euro, abarcando una temporalidad de 400 años, las monedas dominantes en el mundo han sido monedas del mundo occidental, lo cual es un claro reflejo de la preponderancia comercial que Occidente establece durante ese tiempo, así como su superioridad militar e industrial. La emergencia de China como gran potencia económica a partir del año 2000 marca con claridad un decisivo cambio en tal tendencia, pues refleja una realidad inocultable como es la creciente importancia de las economías del Asia en el mundo. Hoy, entre las 12 mayores economías mundiales, 4 son asiáticas, 3 de ellas entre las 5 más importantes, China, Japón e India, y Corea del Sur
empujando para integrarse a ese selecto grupo. Pero no son esas 4 economías las únicas que hayan despuntado. Los llamados milagros económicos de Singapur o de Hong Kong, o el extraordinario caso de Taiwán, vanguardia tecnológica en la provisión de microchips, la savia vital de las nuevas tecnologías digitales, así como el notable desarrollo económico de Vietnam, son demostración evidente de ese cambio de época al que me he referido. Esta nueva realidad económica que sitúa en la esfera del Indo-Pacífico el eje manufacturero mundial, que ha llevado al más notable crecimiento de las clases medias en esos países durante los últimos 40 años, responde también a una realidad demográfica abrumadora, pues en esta zona habita el 60% de la población mundial, ya con significativa capacidad de compra y en busca de cada vez mejores niveles de vida. Históricamente, las transiciones de relación de poder entre potencias hegemónicas y las emergentes nunca ha sido tranquila y pocas veces, si alguna, pacífica. Asistimos en este momento, por primera vez en 400 años, a un reto creíble a esa supremacía occidental de la que habláramos por parte de una potencia ajena a ese mundo. El pulso entre Estados Unidos y China en todos los ámbitos cada día se vuelve más intenso y hasta agresivo. Entre los pasos que China ha dado para socavar la dominante posición económica de los Estados Unidos, es preeminente y claro su propósito de eliminar al dólar como la moneda internacional de cambio, situando a la suya propia, el yuan, como referente para el comercio bilateral entre estados. Así está haciéndolo ya con estados autoritarios afines como Irán y recientemente con Arabia Saudita, a los que compra energéticos y paga con yuanes, que a su vez le sirven a esos países para poder comprar productos industriales o bienes de consumo chinos. Con estados satélites como Corea del Norte y cada día más con la Federación Rusa, el mismo mecanismo está ya operando y probablemente será extendido a los muchos países deudores que cayeron en la trampa de la diplomacia de la deuda, en unas condiciones sumamente adversas, tanto en costos financieros como en otros costos ocultos por las garantías exigidas por China, que los transforman prácticamente en estados vasallos. Para que una moneda llegue a transformarse en un vehículo comercial aceptable, requiere al final del día de un factor absolutamente esencial, y este es la confianza. La certeza de que su valor se mantendrá en el tiempo o hasta crecerá. En importante medida, el dólar ha logrado este objetivo y la adhesión que ha recibido por buena parte del mundo, incluso de la propia China, principal tenedor de los bonos del Tesoro norteamericanos, es la más clara demostración de la confianza lograda. El yuan chino tiene por delante un arduo y largo camino para suplantar al dólar como moneda internacional de cambio creíble en el tiempo, tarea a la que no contribuye el poco transparente manejo de la economía y de la política en China, controladas por y para su exclusivo beneficio por el Partido Comunista Chino y, en último término, por su secretario general, devenido ya en un emperador. Para la credibilidad de una moneda, en el mundo moderno al menos, es indispensable una entidad independiente a los vaivenes políticos e ideológicos que ejerza su autoridad desde lo técnico, profesionalmente. Muchos cambios serán necesarios en China para alcanzar tal objetivo y habrá que ver si existe la voluntad política para llevarlos a cabo. Eso, en una autocracia, es siempre una incógnita. Muchas gracias.
editorial. Ocupados en la coyuntura, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Uno de los problemas de la política es que las élites andan atareadas y enmarañadas en los recurrentes conflictos o reposan en una letargada pereza. Viven en la dejadez y la mediocridad. Son cortas de miras. Sus actitudes no calzan con los imperativos y desafíos de la estabilidad democrática. Muchos hacen ruido para decir nada. Vegetan en el esplendor del extravío y en un ambiente aturdido de vacuidad y palabrería. ¿Habrán pensado en cuáles son las causas de la persistente inestabilidad política a pesar del diseño constitucional hiper o ultra presidencialista? ¿Será acaso que el sistema electoral y de partidos ha derivado en una estrepitosa inutilidad para la gobernanza? Un gobierno con cierta base social y representación parlamentaria no estaría en los aprietos que asedian al presidente Guillermo Lasso. Cuando se incorporó la condición de la mayoría absoluta para la elección presidencial, tenía sentido si iba acompañada con la elección legislativa en la segunda vuelta, lo que se produjo únicamente en el caso de Jaime Roldós. Pero el cortoplacismo y las maniobras liquidaron tal precepto y volvieron además inútil el porcentaje para la permanencia de los partidos y movimientos en el registro electoral. Un país con cerca de 300 organizaciones va a ninguna parte. La extrema fragmentación que tenemos es demencial y una injustificable torpeza. Es necesario que las élites recapaciten en qué hacer con el sistema electoral y de partidos, qué dispositivos incorporar a la Constitución para reducir la extrema dispersión, qué mecanismos para dirimir los conflictos entre el Parlamento y el Ejecutivo, cómo conciliar la representación plural sin olvidar la eficacia en la estabilidad. Cautivos en las coyunturas y dedicados a la confrontación, las élites se olvidan de lo esencial, descuidan lo relevante. Es difícil alcanzar la gobernabilidad y preservar legitimidad si danzamos dramáticos solo alrededor de las broncas. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Juicio político y doble rasero. Rafael Ollarte, El Expreso. El doble rasero, como se sabe, es una actitud de juzgar lo mismo con distinto rigor. Esa es una costumbre inveterada de nuestra política que otra vez se reproduce respecto de lo que ahora se exige en la acusación constitucional al presidente Lasso y que antes ni se nos ocurrió sobre la de Glass. Hoy decimos que el CAL no podía mandar a corregir los errores torpes de la acusación constitucional a Lasso, pero ocurre que la de Glass, presentada el 7 de noviembre de 2017, fue corregida a instancias de ese órgano el 14 de diciembre, es decir, más de un mes después, pues no se había incorporado la prueba de cargo. Tampoco decimos que en este caso los acusadores remitieron información adicional sucesivamente el 8, 9 y 10 de noviembre. Igual que ahora, para calificar la acusación, el CAL solicitó informe de la Unidad Técnica Legislativa. Se debió caer el caso entonces y debimos haber saltado de indignados por esas irregularidades. Es más, la acusación formulada por asambleístas del hoy oficialista Creo, con el actual ministro Cucalón, firma número 32, imputaba a Glass en potencial, cohecho, peculado, concusión y enriquecimiento ilícito. Sí, todo junto y mezclado. Y anunciaba expresamente que para la calificación del CAL y de la Corte Constitucional, la responsabilidad política y el análisis de pruebas solo podía hacerse en el juicio político. La Corte Constitucional, en el caso Glass, se queda dentro de sus estrictas competencias y decide hacer solo un checklist y únicamente sobre temas de forma. De hecho, a nadie se le ocurrió decirle que haga algo más. Aplausos. La Corte Cervecera no había extendido sus facultades para impedir el juicio político basado en una acusación harto mala. Hoy se quiere trasladar las condiciones de responsabilidad penal a un juicio político cuando la actual Corte Constitucional, en el caso Yunda, dijo que eso no correspondía, pues la penal es objetiva y la política subjetiva. No solo que molesta ese doble rasero, sino que por cuestiones de conveniencia política se quiere crear un precedente que mañana impedirá los juicios políticos presidenciales sin pensar en a qué espécimen elegiremos en el futuro. Menos aún
me gusta la lisonja que a la Corte le hacen quienes quieren que, por este caso, se cambien precedentes. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. Juez federal en caso contra Trump llama a testificar al ex vicepresidente Pence. En las últimas horas y según reportes de AP se conoció que el ex vicepresidente Mike Pence fue llamado a testificar ante un jurado especial federal en el caso contra el exmandatario Donald Trump por sus esfuerzos para cambiar los resultados de las elecciones de 2020 y las acciones del 6 de enero en el Capitolio. Esta investigación podría conducir a una acusación federal, mientras en Nueva York el jurado especial estatal llamó por segunda vez al expresidente de la publicación National Enquirer, David Pecker, un testigo crucial, ya que él habría ayudado a hacer el acuerdo por $130,000 entre la estrella de películas para adultos Stormy Daniels y el exabogado de Trump Michael Cohen. Este martes todavía no había indicios de una votación para posiblemente imputar a Trump. El jurado especial podría decidir no acusar, pero creo que es poco probable. Creo que terminaremos con una acusación, pero nuevamente eso pone al fiscal Alvin Bragg con muchas críticas sobre si está en un caso arriesgado que podría terminar derrumbándose. Para tomar una decisión en este caso que se le sigue en Nueva York, el jurado especial deberá basarse en una teoría legal novedosa para encontrar si los récords de una transacción y su intento de encubrirla constituyen un quebranto a las leyes federales en una campaña presidencial. Una mayoría de los 23 deberá estar de acuerdo para que se produzca la acusación. Sin embargo, el juez puede terminar desestimando el caso. Aquí hay problemas de limitación de estatutos, hay problemas en torno a la prioridad de la ley federal y también tienen un testigo imperfecto en Michael Cohen. El expresidente Trump también es objeto en otra investigación adelantada en Georgia por tratar de cambiar los resultados electorales en este estado. Él ha negado haber cometido algún crimen. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En Israel, el presidente Herzog mediará entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis. El gobierno de Israel comienza las negociaciones con la oposición después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu aplazara su reforma judicial. Pero tras meses de protestas masivas, los manifestantes, lejos de ver esto como una victoria, continúan en pie frente a la sede de la presidencia israelí en Jerusalén. Hace 3 meses comenzaron las movilizaciones sociales en contra de la reforma del Poder Judicial del primer ministro, que aportaría al Poder Ejecutivo el control del Comité de Nominación de Jueces. Desde entonces, cientos de miles de ciudadanos de todo el país han salido a las calles para mostrar su rechazo, provocando la fuga de empresas y parones en los aeropuertos. El presidente Isaac Herzog lleva semanas tratando de mediar y ha aprovechado esta ocasión para sentar en la mesa de negociación tanto al primer ministro como a los líderes de los 2 principales partidos de la oposición. I don't believe our prime minister, and I don't believe that there's any negotiations on the very basic values of democracy. La reforma del Poder Judicial también incluye una cláusula de anulación que permite que una mayoría simple parlamentaria revierta fallos del Supremo. Y aunque los detractores de Netanyahu ven esto como una amenaza a la democracia, este tiene gran apoyo entre los votantes de extrema derecha y el sector religioso. והרפורמה המשפטית חשובה בשבילי, כי אני רוצה שמי שיבחר את ההחלטות בשבילי זה אנשים שאני בחרתי, ולא אנשים שאינם קשורים לבחירות של העם. El partido de Netanyahu y sus aliados argumentan que los cambios son necesarios para reequilibrar los poderes entre los legisladores y el Poder Judicial, unos cambios que el primer ministro continúa queriendo hacer. En Ucrania, la paz a cualquier precio es una ilusión, así lo asegura el ministro de Relaciones Exteriores Dmytro Kuleba. Es la ocasión en la que el presidente de Ucrania ha estado más cerca de la frontera con Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala de su país en febrero de 2022. Volodymyr Zelensky visitó la región nororiental de Sumy con motivo del aniversario de su reconquista a las tropas rusas. En las primeras semanas del conflicto, varias ciudades de la región se convirtieron en el centro de encarnizadas batallas.
Las fuerzas rusas siguen bombardeando la región. Atacaron la ciudad de Vilopilia el martes por la mañana, dañando un edificio escolar y un bloque de pisos. Mientras tanto, se inician obras de reconstrucción de los servicios más urgentes. La ciudad de Stary Saltid, en la provincia ucraniana de Kharkov, muestra las heridas de la guerra. Un pequeño número de civiles todavía intenta sobrevivir entre las ruinas. En el frente diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha participado en una sesión en la que ha dicho que la paz a cualquier precio es una mera ilusión. No other nation wants peace more than Ukraine, but peace at any cost is an illusion. For peace to be a lasting one, it needs to be just. The cessation of Russia's aggression and the restoration of Ukraine's territorial integrity are essential conditions for peace. Rusia dice estar dispuesta a hablar de paz, pero subraya que sus preocupaciones de seguridad son prioritarias. Los expertos aseguran que los proyectiles que Londres enviará a Ucrania no son armas nucleares. El debate entre Rusia y Occidente de si Londres enviará armas nucleares a Ucrania sigue a la orden del día. Hace una semana, Moscú acusó a Londres de proliferar armas nucleares cuando este anunció el envío a Ucrania de tanques Challenger 2 junto con proyectiles de uranio empobrecido. Londres lo niega, y el Centro para el Control de Armamentos explica que el uranio empobrecido no es un componente nuclear. They're not considered nuclear weapons. They do not have a nuclear component, and so they are not covered by nuclear non-proliferation treaties. They would be subject to the same export control restrictions as any conventional munition. So the Russian statement that this is somehow transferring a nuclear capability is completely incorrect. Según los expertos, el Kremlin es muy consciente de ello, sobre todo porque también hay proyectiles de este tipo en el ejército ruso. Sin embargo, Moscú aprovechó la ocasión para crear otro episodio de alerta nuclear. Russia is saying by using something that a willing mind might connect to nuclear weapons, that increases the chance that Russia, would use a nuclear weapon. So this has been a pattern almost since the beginning of the war, where we see these threats that continued support by the West to Ukraine could lead to the use of nuclear weapons. El Centro para el Control de Armamentos también considera que estos proyectiles sí suponen un peligro, sobre todo sus restos. Al atravesar un objetivo, el núcleo de uranio se convierte en polvo, formado en gran parte por óxidos de uranio. La inhalación o ingesta de este polvo es extremadamente perjudicial para la salud. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar.
Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos, iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.